La conectividad, movimiento sísmo, placa tectónica, movimientos volcanes, ¿es correcta? ¿Se puede producir o fue una casualidad? Lo más común es que nosotros tengamos una respuesta a una actividad sísmica, una respuesta volcánica dentro del ámbito del terremoto, dentro del área del terremoto. Por ejemplo, sería de esperarse una actividad volcánica en Sudamérica, de algún volcán que esté, digamos, en los 500 kilómetros o 600 kilómetros alrededor, ¿no? Y está comprobado, ¿no? No es, digamos, lo que vamos a ver en Japón con el volcán de Aso. Lo hemos visto en Nicaragua también, con los sismos del Salvador, por ejemplo, cómo reactivan los volcanes en Nicaragua. O los volcanes, o la actividad sísmica propiamente de aquí local y reactivan los volcanes, como digamos el caso de la sismicidad del 2014 y la erupción un año después del Momotombo, por ejemplo, o meses después del Momotombo. Cuando hay eventos fuertes de ese tipo, hay una afectación en el ángulo de rotación de la Tierra. Esas variaciones no son de grados, no son de minutos, no son de segundos, ¿no? Son de milésimas de segundo, o sea, de micra de segundo, ¿no? Imagínense que yo no puedo hacer nada podemos hacer acá que se pueda medir en esa escala. Cualquier cosa que logre hacer como esto o esto, lleva un segundo, o a lo sumo medio segundo. Entonces imagínense que yo pueda hacer un movimiento que se puede dividir un segundo en 1000 veces, en 1000 partes, es algo que no puede ser percibido por el ser humano. Eso no influye en la percepción humana que tenemos de la duración del día y de la noche, pero sí incide en otros tipos de mediciones, ¿no? Como por ejemplo la velocidad de rotación de la Tierra o el ángulo con que varía el ángulo de rotación de la Tierra. Ahora, las sumatorias de esos eventos, porque van sumando, ¿no? de micra en micra, de milésima en milésima, de terremoto en terremoto va sumando. ¿Qué efecto va a tener eso? Después de un lapso de miles de años, donde todas esas micras lleguen a sumar un segundo o 2 segundos, eso ya lo veremos, pues eso ya es parte de la física del interior de la Tierra. Tal vez alguien que le dé más seguimiento a eso. Lo que sí le puedo decir es de que el derretimiento de los polos, de las capas de hielo, pues podría tener alguna repercusión, alguna incidencia en estos repuntes súbitos que tenemos de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial, porque al derretirse los polos estamos diciendo que el peso disminuye en una parte de la superficie del océano y en otra parte aumenta, porque el nivel del agua aumenta. Entonces esos cambios de peso, esos cambios de distribución de masas de peso a lo largo de la superficie de la Tierra, pues lógicamente deben de repercutir de alguna manera en lo que son las cortezas oceánicas. Si variamos el ángulo de rotación de la Tierra, estamos hablando de que varía la duración del planeta y seguramente tiene que haber una redistribución de las masas internas de la Tierra también. Debería de variar el campo electromagnético, el campo eléctrico y el campo electromagnético. Estamos viendo bastante sismicidad, estamos viendo bastante movimiento volcánico. Sí. Estamos viendo cierto tipo de comportamiento de la Tierra, digamos, lo que es el deshielo de los polos, que también se lo estamos acatando al calentamiento global, al cual el humano ha tenido parte de la culpa. Claro. ¿Es un proceso cíclico de la Tierra? Los procesos de calentamiento y enfriamiento de la Tierra han existido, ¿no? Y se han repetido muchas veces, pero el lapso de tiempo en que ellos han ocurrido no es igual a lo que está pasando ahorita. Ahorita estamos viendo un proceso en el cual todo ese cambio que anteriormente ya ha ocurrido en la Tierra y ha llevado centenas y miles de años, aquí está ocurriendo en lapsos de décadas de años, por la intervención del hombre, por la contaminación y el daño que hemos hecho nosotros como especie humana a la naturaleza. Esto que está ocurriendo ahorita ya ha pasado, pero no ha pasado tan rapidísimo como está pasando ahorita, ¿no? Imagínese usted la gran sequía que hemos experimentado en una parte del mundo, y si no lloviera los próximos 3 años, por ejemplo, o si los inviernos fueran con un déficit tan grande como estos últimos 3 años, estaríamos en un caos total, en un riesgo de existencia total prácticamente, porque no tendríamos agua de donde tomar.
Así de grave es la situación para la especie humana y las demás especies que se van a ir con nosotros. De que el calentamiento global tendría que ver con la sismicidad en lo que atañe al derretimiento de los polos, donde quitamos peso en una parte de la superficie del planeta y lo redistribuimos a lo largo de toda la superficie del planeta. Eso refleja la sismicidad. Ese cambio de peso, de masas, podría tener algo que ver en quitarle peso a alguna placa tectónica, y eso tendría que ver en la interacción entre una placa y otra placa. Lo de la actividad volcánica, eso se lo puedo decir únicamente cuando los volcanes hacen erupción. El dióxido de carbono tiene que ver con el calentamiento global, porque eso hace de que los rayos solares reboten más entre la atmósfera y la superficie del suelo. O sea que a mayores erupciones volcánicas, más calentamiento de la superficie del planeta. Hasta el momento no hemos tenido grandes erupciones, de manera que los volcanes puedan tener alguna incidencia significativa en el calentamiento global. Debemos de cambiar esas actitudes. ¿Qué más lección tenemos que la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Donde cada año se supera la norma máxima de temperatura? Esto es grave lo que está pasando. A veces pienso que ya llegamos al punto irreversible.